Hola a todos, bienvenidos a otra sesión más de nuestro curso de epistemología aquí en el Pensamiento en Llamas. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar de la fenomenología de Husserl y de sus aspectos elementales. También vamos a mencionar ya hacia el final del video un problema epistemológico curioso que se da a raíz del pensamiento de Husserl y que podríamos afirmar que este problema epistemológico está pues prácticamente presente en toda la filosofía del siglo XX de carácter franco-germánico y también pues en la filosofía del siglo XXI. Ya hablaremos de ello a su momento. Pero bueno, me gustaría comenzar este video sobre la fenomenología de Husserl hablándoles o diciéndoles un poco respecto a las influencias que tiene el pensamiento fenomenológico de Husserl en la filosofía del siglo XX, incluyendo la filosofía analítica. Porque miren, Carnap es un personaje pues peculiar del cual yo ya he hablado en el curso de filosofía del lenguaje, pero de pronto algo que los analíticos, en especial el primer historiador de la filosofía analítica que es Alfred Ayer, él intentó de una manera descomunal tratar de distanciar el pensamiento de Carnap de la fenomenología de Husserl. ¿Por qué? Bueno, porque si ustedes, por ejemplo, revisan la tesis doctoral de Carnap, pues él la realizó respecto a la posibilidad de diferentes espacios a partir de planteamientos fenomenológicos que estaban, pues vamos a llamarlos así, de moda en la época de Carnap. También, pues en una de sus primeras obras capitales de Carnap, que es la construcción lógica del mundo, habla de cuasiobjetos, que es una noción fenomenológica. Y bueno, pues estos cuasi-objetos se van a terminar por convertir en los famosos objetos protocolares del pensamiento de Carnap. Entonces, podemos nosotros afirmar que hay una profunda influencia en el pensamiento de Carnap de la fenomenología. Que, por ejemplo, como les comento, Ayer trató de distanciar a Carnap de Husserl, diciendo que no, es que al final del día no hay un presupuesto fenomenológico de Carnap, no, sino que hay un presupuesto fenomenalista, ¿no? Entonces los analíticos tratan de distanciar la fenomenología de Carnap respecto a la fenomenología de Husserl, diciendo que él hace fenomenalismo, ¿no? Pero en realidad es un eufemismo para referirse a una variante o una corriente de la fenomenología de Husserl. Y entonces, ustedes pues seguramente recordarán este ensayo de la superación de la metafísica por medio del análisis lógico, en la que pues Carnap está revirando en contra de la filosofía de Heidegger, y que bueno, pues al final del día, como yo ya se los expliqué en el curso de filosofía del lenguaje, cuando hablamos de la filosofía del lenguaje de Heidegger, pues Heidegger, al ser un alumno eh, vamos a decirlo así, como el heredero ya diagnosticado o pronosticado por parte de Husserl de la fenomenología, bueno, pues en realidad vemos que tanto Carnap como Heidegger están muy cercanos en el punto de bases teóricas fundamentales, que tiene que ver con la cuestión de la fenomenología. Pero bueno, y entonces ustedes se preguntarán, si tanto Carnap como Heidegger están emparentados o cercanos por estos presupuestos fenomenológicos que ambos tienen, entonces, ¿por qué está el debate o cuál es la razón del conflicto entre ellos? Bueno, pues porque prácticamente a lo largo del siglo XX, no nada más este problema o esta cuestión se va a delimitar o a constriñir a la disputa entre Carnap y Heidegger, la gran problemática, una de las grandes problemáticas filosóficas que hay en el siglo XX es interpretar correctamente la fenomenología husserliana. Ahorita vamos a ver por qué, porque hay este problema epistemológico que les menciono al inicio del video. Y entonces, pues vemos que en realidad esto que se conoce como la filosofía positivista de Carnap, pues en realidad es una variación de la fenomenología. La filosofía heideggeriana también es una variación de la fenomenología. Y por ejemplo, en el caso de Bergson, pues también tiene profundos presupuestos fenomenológicos. La filosofía existencialista de Sartre, pues también parte de presupuestos fenomenológicos muy importantes. Y interesantemente, pues esto que se conoce como el psicoanálisis freudiano también parte de ciertas ideas fenomenológicas muy interesantes, por ejemplo, en la cuestión de la introspección propia del psicoanálisis. Bueno, pues vamos a ver que tiene mucho emparentamiento, mucho parecido con la metodología fenomenológica de Husserl.
Y entonces esto no es fortuito porque, como les digo, Husserl es un personaje profundamente influyente en la filosofía del siglo XX, y entonces está esa discusión constante en torno a cómo entender la fenomenología de Husserl, y básicamente pues todos los personajes que yo les pongo aquí en pantalla pues no nada más van a proponer una interpretación de la fenomenología de Husserl, sino que también una variación y en este sentido una propuesta diferente de la fenomenología tradicional husserliana, que no por eso deja de ser fenomenología. Entonces, esta cuestión, por ejemplo, que les mencionaba, ya para esto cierro y continúo con otras temáticas del video, esta cuestión que yo les menciono de la influencia fenomenológica en el pensamiento de Carnap es muy interesante. Yo les recomiendo que chequen este libro de la construcción lógica del mundo, porque de nuevo estuvo este esfuerzo imperante en torno de los anglosajones de tratar de distanciar a Carnap de Husserl, que bueno, si nosotros vamos a los textos originales de Carnap, podríamos, no sé, esto se los dejo a ustedes sobre la mesa, ustedes deciden qué hacer con esta reflexión que yo les planteo aquí. Ustedes podrían plantear una reconciliación entre la filosofía analítica y la filosofía continental a partir del origen en común que tienen pues dos grandes expositores de la filosofía analítica, que es Carnap y Heidegger, y que este origen en común es la fenomenología, y entonces podrían ustedes encontrar un punto de convergencia y una superación de este maniqueísmo que al final del día es ridículo entre filosofía analítica y filosofía continental, ¿de acuerdo? Ahora, pues como yo suelo hacer siempre en estos videos de este curso, voy a hablar un poco del contexto del pensamiento fenomenológico de Husserl, porque es muy interesante analizar qué está sucediendo en la Europa de mediados y de hacia finales del siglo XX y también de las primeras 3 décadas del siglo XXI, en tanto ideología o ideas filosóficas que están imperando pues en el propio ambiente europeo de estos siglos. Entonces, en la sesión pasada nosotros ya vimos la epistemología de Kant, y aquí pues vale la pena mencionar un poco la filosofía de Hegel, en la que, bueno, pues nosotros podemos ver una clara influencia del pensamiento kantiano, sobre todo en esta distinción de cosa en sí y representación o para sí, ¿de acuerdo? Esto ya lo explicamos en el video de la sesión anterior. Entonces, si hay algo que no entiendas aquí al respecto, pues te puedes remitir a ese video. Entonces, aquí lo interesante es que, digamos que una interpretación canónica de la fenomenología del espíritu es que lo que pretende hacer Hegel en este libro es tratar de analizar y entender cómo el mundo se presenta en la conciencia del sujeto, del individuo, en tanto como cosa que es él mismo y luego como escisión de él, o sea, como cosa, como un objeto diferente y separado. Entonces, según Hegel, la historia también pues, de Occidente o de la cultura occidental se puede entender en esos términos, como una constante escisión o división de reconocimiento entre el sujeto y el objeto. ¿Esto qué quiere decir en términos muy simples y muy llanos? Que según Hegel el movimiento de la historia consiste en la medida en que los seres humanos se identifican con los demás como si fueran ellos mismos, en tanto que reconoce a los demás como personas sensibles, conscientes, con intereses como él. Esto es una manera, a grosso modo, en la que nosotros podemos entender y hablar ahorita en estos momentos de la fenomenología del espíritu de Hegel, ¿no? Entonces estos son como los postulados esenciales. Pero aquí una consecuencia a nivel de pensamiento filosófico dentro de la historia de la filosofía occidental es lo que termina por hacer Hegel con la cosa en sí. Entonces recordemos que dentro del pensamiento kantiano hay una cosa que se llama el para sí y la cosa en sí. La cosa en sí es el mundo en sí mismo y el para sí es la representación que se hace el sujeto de esa realidad. Entonces lo que hace Hegel en la fenomenología del espíritu es eliminar la idea de la cosa en sí. Es decir, niega la existencia de una realidad objetiva fuera del sujeto, de tal suerte que solamente se queda a nivel de metafísica o de ontología con el compromiso de afirmar que todo es una representación del sujeto, todo lo que existe. Entonces, esto es lo que se conoce como el famoso idealismo alemán. ¿Por qué idealismo alemán? Porque aquí se niega la existencia de una realidad objetiva fuera del sujeto y se afirma la existencia de una realidad subjetiva. Ciertamente, esta manera de leer o de entender la filosofía de Hegel pues ha tenido objeciones, muchas relecturas, ahorita no las vamos a considerar, pero por el momento nos vamos a quedar con eso. Entonces, una consecuencia de la filosofía hegeliana
es la negación de la objetividad. Aunque Hegel es muy inteligente y muy atento en este aspecto y se va a quedar con la afirmación de la racionalidad como parámetro de lo real. Entonces, una frase famosa de Hegel aquí al respecto es la idea de que todo lo racional es real, ¿no? Y todo lo real es racional. Con esto quiere dar a entender Hegel que para que podamos afirmar la existencia de algo, tiene que mediar un concepto construido con cierto nivel de coherencia, de cohesión, etcétera, ¿no? Para que nosotros podamos tener un acceso a algo que podremos denominar como real. Y entonces ese es un criterio de objetividad, lo racional en tanto construcción conceptual. De esta forma Hegel trata al final del día de evadir pues escepticismos, ciertos problemas que tienen que ver con pues objeciones tradicionales con la subjetividad y el problema de que tú no puedes afirmar ciertas cosas sin caer en paradojas de autorreferencia. ¿Qué es esto? Bueno, simplemente con la idea de que si todo fuera subjetivo y entonces pues la misma afirmación de que todo es subjetivo sería subjetiva, ¿no? Y pues eso no tendría sentido, porque al final del día la afirmación de todo es subjetivo parece que pretende ser una afirmación objetiva. Y entonces, si tú tienes un criterio, un parámetro de racionalidad para decir qué es objetivo y qué es real, tratas en cierta forma de evitar eso, diciendo, no, bueno, la objetividad es solamente conceptual y es una objetividad que depende de la racionalidad. Entonces vemos aquí dos consecuencias al final del día en el pensamiento de Hegel para el pensamiento europeo filosófico del siglo XIX y principios del XX, que es la idea de que se está negando una realidad objetiva y que se está afirmando la idea de una realidad objetiva que se construye en tanto pues conceptos racionales, ¿de acuerdo? Y esto tiene fuertes consecuencias porque al final del día, a pesar de que tú logres evadir la objeción de la objetividad y de la existencia del mundo externo, con esto que les menciono de la autorreferencia de la subjetividad, la consecuencia es que ya tú terminaste al final del día de dividir el sujeto del mundo y el mundo ya se perdió como una ficción conceptual propia del sujeto. Ya no existe una realidad objetiva. Y eso nos va a meter en muchos problemas y de hecho pues es la entrada de esto que se conoce como la posmodernidad. Tengo un sábado filosófico sobre qué es esto de la posmodernidad. No voy a poder abundar mucho al respecto porque si no me voy a desviar del objeto de este video, pero lo puedes checar, ¿de acuerdo? Por si tienes dudas sobre esto de qué es la posmodernidad. Bueno, entonces ya está dentro del imaginario europeo del siglo XIX esta idea, ¿no? De que el mundo es una ficción o una construcción del sujeto, en tanto sus conceptos que él tenga, ¿de acuerdo? Ahora, esto se va a venir más, va a haber una crisis más agudizada cuando comienza la industrialización europea a crecer a pasos agigantados durante el siglo XIX, primordialmente por el expansionismo colonial de los británicos con la reina Victoria. ¿Por qué les digo esto? O cómo es que surge esta crisis a partir de este expansionismo industrial. Porque a partir del expansionismo industrial se van a adoptar ciertos criterios de objetividad científica de carácter puramente pragmático. ¿Por qué? Porque imaginen, pónganse ustedes en el papel o en los zapatos de un industrial británico o europeo del siglo XIX. Ustedes al final del día lo que les importa es el producto, que aumente la productividad porque eso va a repercutir en mayores ganancias para la industria. Entonces, a ustedes ya les va a dejar de importar poco los complicados entretejos teóricos que ustedes puedan llegar a formular como científicos o como filósofos para tratar de explicar el funcionamiento mecánico de la realidad. Eso ya te va a dejar de importar como industrial y claramente te deja de importar porque una construcción teórica puede tardar décadas. Entonces tú necesitas que las máquinas se muevan a todo lo que da. Y entonces tú, como industrial, por ejemplo, británico, comienzas a favorecer a físicos como Faraday, que Faraday es un personaje que no tiene una formación académica, pero que es un genio con respecto a todos los temas que tienen que ver con electromagnetismo y electricidad, que claramente al no haber una formación académica con Faraday, esto va a poner muchos problemas a la física clásica newtoniana, que al final del día a nivel teórico van a tratar de medio resolverse con Einstein. Esto es otro tema, es tema de otro molino, pero vean, entonces
tú como industrial dices, bueno, a mí no me importa que Faraday no pueda dar una explicación teórica de eso. A mí lo que me importa es que lo que él haga me sirva para generar, no sé, convertidores de electricidad, para vender bombillas eléctricas, lo que sea, ¿de acuerdo? Y entonces tú como industrial estás privilegiando eso, la pragmaticidad. Y entonces lo que va a suceder es que hagan de cuenta, todos los, o sea, como que los grupos de ingenieros en este momento van a empezar a tener grandes discordancias con respecto a las matemáticas existentes. Entonces hagan de cuenta, unos ingenieros industriales van a lograr que se muevan ciertas máquinas de vapor, mediante unos cálculos matemáticos que son completamente diferentes a los, o bueno, no completamente diferentes, no exageremos tampoco, pero que sí varían en cuestiones de detalles procedimentales, de comprobación de resultados con respecto a otros ingenieros que están empleados en otra industria. Entonces comienza a haber discordancias teóricas en el campo de la matemática y aunado a la idea de que no existe una realidad objetiva, bueno, pues entonces comienza a especularse de una manera cabalgante en el terreno de la filosofía la idea de que la matemática es subjetiva. Y esto va a tener profundas repercusiones sobre el desarrollo de las matemáticas. Ahorita lo vemos. Y bueno, entonces tenemos ese problema, la matemática comienza a estar en crisis en tanto realidad objetiva, en tanto consenso, en tanto acuerdo, y ahora comienza a surgir en el imaginario también europeo la idea de las vanguardias, que son movimientos artísticos con un claro posicionamiento político que pretende romper con el estructuralismo tradicional de las artes en un inicio, pero después van a escalar a más y van a terminar por romper el estructuralismo o la idea de que, bueno, pues para que tú puedas hacer arte tienes que seguir ciertas pautas, ciertas estructuras bien fijas. Estas vanguardias van a escalar también al campo literario y van a seguir escalando hasta llegar al campo filosófico. Y por supuesto, el arte de vanguardia, el dadaísmo, el surrealismo y demás, para que puedan tener sentido y para que puedan romper con la idea de la estructuralidad objetiva del mundo, tienen que postular ellos una subjetividad galopante también y tienen que valorarla como lo más importante que hay. Entonces, vean, dado este problema que hay con la filosofía hegeliana, de la negación de la cosa en sí, de esta realidad objetiva o real, fuera de las representaciones del sujeto, dada la ruptura que hay con respecto al consenso matemático, por la primacía de la pragmaticidad de las industrias que emplean cierta cantidad de ingenieros teóricos y demás, y dado el problema de las vanguardias emergentes, bueno, pues entonces ya quedó por completa destruida a nivel de imaginario europeo la idea de una realidad objetiva, de una realidad externa a lo que tú y yo podamos sentir, representar del mundo, ¿de acuerdo? Entonces es por eso que existen reacciones, pues yo diría que bastantes violentas, como la de Augusto Comte con la filosofía positivista, que lo que trata de hacer es, no, vamos a jerarquizar los tipos de conocimiento, vamos a decir que el arte, la poesía, la filosofía, la metafísica y también el conocimiento tribal es un conocimiento inferior al conocimiento científico, y entonces vamos a postular la idea del progreso, de tal suerte que en algún momento todas estas discordancias, por ejemplo matemáticas, teóricas, experimentales, se lleguen a subsanar porque la idea es progresiva, bla, bla, bla. Todo ese discurso del positivismo comtiano comienza a emerger como una fuente que trata de rechazar todos estos, bueno, que trata de solucionar todas estas crisis que les estoy hablando. Y es justo en esta crisis en la que aparece Husserl. Husserl es un matemático cuya primordial preocupación es la fundamentación de las matemáticas, cosa que, como les digo, no es extraña por este contexto tan fuerte, tan grande que estamos viendo en torno a la crisis que está habiendo con respecto a la objetividad matemática, ¿sí? Entonces, el primer intento, o vamos a decirlo así, el primer asomo de la fenomenología husserliana lo podemos nosotros encontrar en la filosofía de la aritmética. Y entonces, básicamente es muy importante tenerla en cuenta siempre a la hora en que nosotros hagamos una revisión de la fenomenología husserliana, porque puede servir como parámetro para no perdernos de pronto. Entonces, ¿qué es lo que pretende hacer la filosofía de la aritmética de Husserl? Bueno, pues básicamente lo que pretende hacer es una fundamentación en contra, ojo,
en contra del psicologismo. ¿Por qué? ¿Por qué está en contra del psicologismo? Porque justo a los matemáticos no les agrada, jamás les ha agradado la idea de que pues la cuestión aritmética, geométrica y etcétera dependa de facultades psicológicas, de la psique humana. ¿Por qué no les agrada? Porque si ese es el caso, la matemática pierde universalidad, se vuelve contingente. Dependería por completo de nuestra subjetividad, de nuestra cognición, y eso no les agrada a los matemáticos. Entonces, con el proyecto de la filosofía de la aritmética, Husserl trata de dar un coletazo o trata de darle la vuelta a esta tendencia psicologista que hay en torno a las matemáticas, ¿sí? Que está empezando a pulular por las cuestiones que yo les menciono, ¿no? Del contexto tan vertiginoso. Entonces, ¿qué hace Husserl? Husserl deja de hacerse castillos en el aire. Y esa es una expresión bien bonita, ¿no? Con la cual pues, es la miniatura de este video. ¿Qué es lo que trata de hacer Husserl? Es ir a las cosas mismas. Y entonces lo que va a hacer Husserl es, vamos a analizar las vivencias, la experiencia a partir de la cual surgen las nociones matemáticas. Y de esta forma, dice Husserl, vamos a poder distinguir o diferenciar qué cosas sí dependen de la experiencia en matemáticas y qué cosas dependen de la lógica trascendental. Todavía Husserl es demasiado kantiano. Y aquí Husserl, curiosamente, le va a dar una interpretación muy sui generis al sujeto trascendental. Ya hablamos del sujeto trascendental en el video de la sesión pasada. Entonces, por si tienes mayor duda de lo que voy a decir a continuación, puedes ver ese video. Pero bueno, a grandes rasgos, ¿qué es esto del sujeto trascendental? Es una condición de posibilidad para la unicidad de la experiencia en Kant. Es decir, el sujeto trascendental lo que nos da es pues la idea del yo en tanto estructura que posibilita la experiencia, ¿sí? Entonces, lo que dice Husserl es, hay ciertos principios de la aritmética que sí pertenecen a la lógica trascendental, es decir, a estas estructuras o estas categorías propias del sujeto trascendental. Y aquí lo interesante de esta interpretación sui generis que les menciono respecto al sujeto trascendental en Husserl es que ya Husserl trata de ver al sujeto trascendental como algo más allá de simples categorías cognitivas en el ser humano. Es decir, dice Husserl, o bueno, da a entender estas cosas, ¿no? Que si existe algo así como el sujeto trascendental y todas estas categorías trascendentales, se aplican a toda entidad consciente. Ojo, esta es una palabra muy fuerte. Conciencia. Comienza a aparecer aquí en el pensamiento husserliano. A Husserl lo que le va a empezar a importar es todos los seres conscientes, que ojo, abarcan desde animales hasta seres humanos, ¿sí? Y quién sabe qué otras formas de vida, suponiendo que existan, que sean conscientes. Y la cuestión de la autoconciencia aquí en Husserl, pues se va a entender en términos de que tú seas capaz de reconocerte como esto, como un sujeto que puede construir representaciones y etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, y que también pues es un sujeto que es consciente en el sentido en el que sabe que hay una realidad que le está afectando y entonces por eso incluye también a los animales. Y hay reflexiones muy interesantes de las personas que están a favor de los derechos animales a partir de la fenomenología de Husserl, ¿eh? Y podríamos decir que él es el padre de los derechos animales de una forma indirecta. Esto es harina de otro costal, pero ténganlo en mente. Entonces, lo que hace Husserl en esto de la filosofía de la aritmética, es decir, hay principios que sí corresponden a estas cuestiones lógicas del sujeto trascendental que tiene que ver con categorías que se aplica a todo ser consciente, pero también hay cuestiones subjetivas que dependen de las vivencias. Cosa que, por ejemplo, Frege va a estar completamente opuesto al análisis que realiza Husserl, porque, o sea, lo que Frege no le gusta al final del día del análisis de Husserl es esto del sujeto trascendental. Parecía que es de nuevo una regresión al psicologismo. Yo creo que Frege en algún sentido tiene razón. Esto es tema para discutirlo en otro lugar. Ténganlo en mente, ¿de acuerdo? Sobre Frege, pues está el curso de filosofía del lenguaje, la sesión de Frege. Yo te remito a que la veas para comprender esta cuestión. Frege, por ejemplo, al contrario del proyecto fundacionista filosófico de Husserl, Frege lo va a terminar por hacer esta fundamentación de la aritmética en la lógica simbólica que conocemos hoy en día. ¿De acuerdo? Aquí no, Husserl está pensando en la lógica trascendental kantiana todavía, que tiene que ver con todas estas categorías de las cuales ya hablamos en el video de la sesión pasada. Bueno,
Bueno, y no va a ser hasta pues una década después en la que pues ya podemos nosotros encontrar un boceto de esto que se conoce como el proyecto de la fenomenología trascendental. ¿Qué es esto de la fenomenología trascendental? Bueno, la fenomenología trascendental está persiguiendo contestar a una pregunta, que es ¿cómo se presenta el mundo a la subjetividad? Y entonces, el objeto primordial de estudio y de análisis de la fenomenología trascendental es el estudio de las vivencias, de cómo nosotros vivimos el mundo para llegar a la esencia de las cosas mismas. Entonces, digamos que lo que pretende hacer la fenomenología trascendental es que a partir del análisis de tu experiencia, tú logres llegar a lo que son las cosas, ¿sí? Entonces, por eso este lema de no te hagas castillos en el aire aplica, o bueno, es propio de la fenomenología hurseliana, porque siempre Husserl está partiendo de la vivencia, de la experiencia, y no está partiendo de concepciones teóricas extrañas que de pronto podrían parecer muy voladas, no lo sé. Entonces, parte de la vivencia, ¿de acuerdo? ¿Y por qué se le considera trascendental? ¿Recuerdan el término trascendental dentro de la filosofía kantiana? Aquí tiene un significado similar, pero no es el mismo. En Kant, trascendental significa pues la indagación de las condiciones de posibilidad de la experiencia. Aquí es encontrar este ser, vamos a usar esa terminología, o esta esencia de las cosas en tanto cosas en sí mismas, que están más allá de la apariencia de la vivencia, ¿de acuerdo? Entonces, eh, tiene un toque o un aire muy kantiano al final del día el proyecto de la fenomenología trascendental, porque también están buscando condiciones de posibilidad, pero no de la experiencia, sino de las cosas en sí mismas, de lo que son las cosas. Entonces, eh, la metodología de la fenomenología está compuesta básicamente de tres ingredientes, que ojo, no son pasos, pero pues al final del día los tienes que sistematizar por una cuestión explicativa en modo de pasos para que se pueda comprender mejor estas cuestiones, ¿de acuerdo? Pero, como les digo, la metodología de la fenomenología está compuesta de tres ingredientes. Uno se conoce como la reducción edeítica, otro es la reducción trascendental y otro es el del análisis intencional. Y ojo aquí, en la fenomenología husserliana comienza a aparecer el término de intención, que tiene un significado peculiar, no es necesariamente el mismo que, por ejemplo, nosotros contemporáneamente le podemos dar al término intención de, pues sabes qué, son las motivaciones o las razones que tengan las personas para actuar. No es exactamente eso, ya lo iremos ahorita explicando a más detalle. Entonces, se supone que con esta metodología fenomenológica de Husserl, nosotros podemos acceder a algo que él denomina como epogé. ¿Qué es esto de la epogé? Pues es la conciencia pura de las vivencias. Es decir, llegar a la esencia de las cosas que estamos vivenciando o de las cosas que estamos experimentando. Ese es el objetivo, ¿de acuerdo? Entonces, para que nosotros podamos entender esta cuestión de la metodología de la fenomenología husserliana, pues voy a explicar esta metodología con un ejemplo, ¿de acuerdo? Y claro, pues aquí nada más les advierto tres cosas, ¿no? Muy elementales. Es un ejemplo que a lo mejor es de caricatura, pueden ustedes considerarlo así, pero nada más es para cuestiones didácticas, ¿no? Para hacer comprender esto. Ciertamente, pues el análisis que yo aquí les presento de manera ejemplificativa, pues es de chocolate, es una caricatura, nada más sirve para que podamos comprender la metodología de la fenomenología. Ciertamente, la metodología de la fenomenología es muchísimo más compleja, pero pues no sería tan didáctico de pronto explicarla, ¿de acuerdo? Pero bueno, entonces, como les digo, por cuestiones explicativas tenemos que explicar, vaya la redundancia, de manera sistemática los diferentes pasos o momentos de la metodología fenomenológica, pero tengan en mente que estos tres pasos están presentes en el análisis fenomenológico en sí mismo en tanto un solo paso, un solo movimiento, ¿sí? No está tan dividido un paso del otro, como vamos a ver, ¿de acuerdo? Entonces tengan eso en mente. Entonces, nuestro ejemplo que nos va a servir para comprender la metodología husserliana es Nietzsche, ¿no? Entonces, lo que nos vamos a tener que preguntar en el momento de la reducción ideítica es
cómo se nos presenta la subjetividad Nietzsche, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este paso de la reducción idética? Pues no es más que nosotros traer a memoria todas las vivencias que hemos tenido sobre cómo se nos ha presentado Nietzsche a nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, no sé, a lo mejor algunos comienzan a hacer memoria. Claro, debo mencionarles, ¿no? Que este ejemplo lo voy a hacer a partir de mis vivencias. Ustedes háganlo a partir de las suyas, ¿de acuerdo? Entonces, si yo hago memoria de mis vivencias, de cómo se me presentó Nietzsche en mi experiencia, pues recuerdo que Nietzsche se me presentó como un rebelde por mis profesores de filosofía del bachillerato. eh, en, en la facultad Nietzsche se me presentó como un incomprendido y un ateo, y también como un revolucionario del pensamiento occidental, ¿no? Así se me presentó a mí Nietzsche. Esas son mis vivencias que yo tengo con respecto a Nietzsche. Y entonces acabo de hacer en estos momentos una reducción idética porque, recordemos, en la reducción idética lo que hacemos es aglomerar o poner a la luz a través de una introspección de nuestras memorias. Y ojo, y aquí está la influencia con el psicoanálisis freudiano. Ajá. A partir de esta rememoración de mis vivencias, pues ya tengo cómo se me ha presentado Nietzsche en la experiencia, ¿de acuerdo? Entonces, el segundo paso sería ir a la reducción trascendental, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues se suele explicar la reducción trascendental en estos términos, de poner en paréntesis a Nietzsche. ¿Qué significa eso? Que ya una vez que yo ya traje a memoria todas mis vivencias, ¿sí? Mediante la reducción idética, ahora lo que voy a hacer es dejar de suponer qué es Nietzsche, ¿de acuerdo? Eso es poner en paréntesis a Nietzsche. Bueno, ¿y cómo se hace eso? Miren, si nos regresamos, eh, cuando yo digo que Nietzsche es un rebelde, bueno, ahí hay una presuposición conceptual social de rebeldía, ¿de acuerdo? O sea, hay un concepto social de rebeldía asociado a mi vivencia de rebelde. Entonces es algo externo a mí que está configurando ya mi vivencia. Entonces, cuando nosotros ponemos en paréntesis a Nietzsche, vamos a comenzar lo que se conoce como la reducción trascendental dentro del método de la fenomenología. La idea de poner en paréntesis estos supuestos sociales o de estas preconcepciones que nosotros tenemos respecto a las cosas que existen, etcétera, versa o tiene por objetivo llegar a la idea de la esencia misma de la vivencia, ¿de acuerdo? Entonces, para ello, pues simplemente apelo a mi subjetividad. Dejo de pensar en qué me han dicho los demás sobre Nietzsche. Dejo de pensar en qué me dice mi sociedad sobre Nietzsche, en qué me dicen los grupos de Facebook sobre Nietzsche. Y recuerdo las vivencias que yo he tenido con los textos de Nietzsche. ¿Qué he sentido yo? Y por ejemplo, yo he sentido que hay una transgresión a mis valores, un ataque a las cosas que yo de pronto podría considerar como más sagradas, ¿no? Como la compasión, como la humildad, como la bondad. Yo siento eso y siento una destrucción de una parte de mí. Entonces noten, por ejemplo, que en este sentido estoy hablando solamente de mí y mis experiencias. Aquí no habría ninguna preconcepción previa que provendría de fuera, de lo que yo siento, de lo que yo estoy experimentando. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que yo siento. O bueno, lo que me reportan mis vivencias directas con Nietzsche. La transgresión, la destrucción, ¿de acuerdo? Ahora, ya cuando tengo eso, vamos a la tercera parte de la metodología fenomenológica de Husserl, que es el análisis intencional. Entonces aquí intención, como yo les menciono, ojo, no se refiere a, a los motivos, no se refiere exclusivamente, pues, a los motivos que puedan tener los sujetos a la hora de actuar, ¿de acuerdo? Como tradicionalmente nosotros entendemos intención. Aquí intencional refiere también al sentido de Nietzsche, es decir, al propósito de la existencia de Nietzsche. Entonces, en el propósito de la existencia de Nietzsche es donde se le ve la esencia de Nietzsche. Y entonces aquí ustedes pueden comprender pues, los ecos, las influencias que hay con respecto al existencialismo de Sartre, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el propósito de Nietzsche? ¿Cuál es el propósito de esta destrucción, ¿sí? Que yo estoy sintiendo pues en mi ser, en mis vivencias, en mi subjetividad. Ajá.
en lo que yo ya llegué en la reducción trascendental. Bueno, pues yo veo al final del día que en esa destrucción, en eso que me duele cuando yo leo a Nietzsche, yo digo, no, pues esto está cabrón, permítanme usar esa expresión, veo que, que yo tengo la posibilidad de superar todos esos valores culturales con los que no estoy de todo de acuerdo y que yo puedo construir nuevos. Y ese es el sentido de Nietzsche, la construcción de algo nuevo. Entonces, eso es algo que yo saco de todo este análisis fenomenológico de mi experiencia. Ese sería el ser de Nietzsche. Nietzsche sería un constructor de nuevos mundos, de nuevas realidades. Eso a partir de mi análisis fenomenológico. Y ojo, este ejemplo que yo les puse de Nietzsche no es casual, ¿eh? Lo hice a propósito para que también veamos las relaciones que hay con la hermenéutica de Gadamer, que yo ya expliqué en el curso de filosofía del lenguaje, cómo también Gadamer está partiendo de la fenomenología para plantear su hermenéutica. Así es como se va interpretando textos a partir de un análisis fenomenológico, ¿de acuerdo? De nuevo, como les dije, este es un ejemplo, tómenlo como una manera expositiva, ¿de acuerdo? Para entender esto a grandes rasgos. Ahora, si ustedes me hacen caso y de pronto realizan para ustedes mismos su propio análisis fenomenológico, tendríamos el problema de la intersubjetividad presentándonos. ¿Por qué? Porque Husserl planteaba a la fenomenología como un proyecto colectivo, es decir, que al final del día, de alguna forma todos nos sentáramos a compartir nuestros análisis de vivencias, de tal suerte que pues cuando tengamos todos en la mesa nuestras vivencias, tuviéramos que repetir otra vez el análisis propio de la fenomenología, comenzar a hacer todo ese descarte, ¿sí? Todas esas reducciones que van por el análisis deítico y pasan por la reducción trascendental y pasa por el análisis de la intencionalidad para llegar a la esencia de Nietzsche. Ya reunidas todas pues todos los análisis fenomenológicos particulares, ya reunidos de manera colectiva. Pero aquí surge el problema de la intersubjetividad, porque podríamos preguntarnos lo siguiente: ¿de veras es posible llegar a ese grado de reunión colectiva y de compartición o de compartir todas nuestras vivencias particulares? ¿Podremos hacer eso? Porque al final del día, si ustedes analizan lo que yo acabo de hacer, bueno, pues les dije algo sobre Nietzsche según lo que yo he vivido, según lo que yo he experimentado. Y entonces la subjetividad puede ser tan particular, puede ser tan específica, que podríamos perder la comunicación o la comunicabilidad de esas subjetividades. Porque al final del día yo no entiendo tu subjetividad, ni tú entiendes la mía. Entonces, ¿cómo las vamos a compartir? Aquí el punto o la idea sería, o sea, según la propia fenomenología de Husserl, apelar a estas estructuras que existen propias del sujeto trascendental, así como lo que pues comentamos de la filosofía de la aritmética, pero esas estructuras es para configurar la experiencia, no es para llegar a acuerdos sobre el análisis de las vivencias. Entonces este problema está presente. ¿Cómo llegamos a ponernos de acuerdo tomando en cuenta que la subjetividad es una cuestión súper específica, súper particular, de tal suerte que es privada? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo para construir consensos, para construir nuevos conocimientos a partir de esta subjetividad? ¿Qué hacemos? Entonces, aquí la cuestión es que este problema de la intersubjetividad pues está, por ejemplo, presente en Heidegger, ¿sí? Y vimos cómo Heidegger, por ejemplo, se llega a distanciar de la cuestión de la intersubjetividad para plantear una filosofía diferente, ¿sí? Que, por ejemplo, al final del día esa filosofía llega a lo vedado o a lo indecible del ser o de cómo son las cosas en realidad. Esto ya lo tratamos en el curso de filosofía del lenguaje, lo puedes checar. Sartre tiene otra respuesta al problema de la intersubjetividad, que es la cuestión de la condición humana y la idea de la libertad como elementos intrínsecos a la experiencia. Bergson tiene otra respuesta. Freud tiene otra respuesta. Entonces, vean cómo el problema de la intersubjetividad es un problema que está presente en la filosofía del siglo XX
y también pues en la del siglo XXI está presente. Yo no veo que se haya solucionado ni creo que se pueda solucionar. Ese es otro asunto que ya iré comentando a lo largo de las sesiones que nos queden de este curso. Y entonces ahí está el problema, cómo llegar a acuerdos a partir de la especificidad de la subjetividad. ¿De acuerdo? Y bueno, pues ya para concluir, como siempre suelo hacer en todas estas sesiones, yo les recomiendo este libro de Sucio y Ferrayero sobre Husserl, bastante bueno, a mí me parece muy intuitivo, muy introductorio, y claro, ¿no? Pues aquí dicho sea de paso, cualquier obra de Antonio Cirión sobre Husserl es maravillosa. Y bueno, pues yo les recomiendo que le echen un ojo. Y sin más, muchísimas gracias por ver. No olviden dejarme en la caja de los comentarios todas sus dudas, objeciones, inquietudes existenciales, lo que sea. Yo los leo, yo se los contesto. Y sin más, nos vemos en la próxima sesión. Hasta pronto.